Bueno, tras conocerse el fallo judicial del caso Bombas, que absolvió a los 6 imputados de delitos terroristas, los parlamentarios de la Alianza, Gustavo Buni y Cristian Monke, respaldaron al ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, que según ellos no tiene ninguna responsabilidad en este proceso. Vamos a conversar justamente con el diputado de la UDI, Gustavo Buni, quien está junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias a ti. Bueno, lo respaldan, pero este martes se constituye, podríamos decirlo, la comisión investigadora, y uno de los temas que ya se establece es que sí o sí quieren que vaya el ministro del Interior, que acuda a esta comisión. No, pero a ver, por supuesto que yo creo que él tiene que ir. Sin duda es uno de los actores importantes, ha sido protagonista del tema. Creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que él también asista a la comisión para esclarecer una serie de dudas o distorsiones que han generado las declaraciones de algunos parlamentarios de la Concertación para tratar de desacreditar o desprestigiar la imagen de Rodrigo Ginspeter. Por lo tanto, ¿Cuándo se refiere a un montaje detrás de este caso? Primero, cuando se refieren a un montaje, porque tú dicen, mira, lo primero que dicen que uno de los imputados acusa de haber sido torturado. Esa supuesta tortura fue cuando ni siquiera estaba el fiscal Peña, estaba el fiscal Almendares a cargo del proceso. Desestimó la denuncia que hizo el imputado y además el ministro del Interior era Edmundo Perelloma. Después hablan de unas supuestas informes que no estaban firmados. Esos informes también correspondían en la época de Almendares, también el ministro del Interior de la época era Edmundo Perelloma y no Rodrigo Ginspeter. Después hablan de que se desestimaron alrededor de 4.000 pruebas. Las 4.000 pruebas que se desestimaron, y ahí es donde obviamente se genera una distorsión de la verdad y la realidad, es que esas 4.000 pruebas son porque supuestamente no se respetó la cadena de custodia por parte de Carabineros, que en algunos casos es porque el nombre estaba con falta de ortografía o porque sencillamente estaba mal redactado, y por eso la defensa pidió que se desestimara la prueba. Pero esas cadenas, o en este caso todas esas pruebas que fueron desestimadas, claramente no indica que aquí los sujetos no sean responsables. Aquí en el fondo lamentablemente se desestimó la acusación de que fueran delitos terroristas, pero claramente los imputados tenían algún grado de responsabilidad y debieron haber sido condenados. Usted también señaló que tal vez había sido poco imparcial esta resolución por parte de quienes dictaminaron y absolvieron. ¿Usted cree que tienen algún tipo de responsabilidad y que tal vez los jueces acá no actuaron de la forma imparcial? Justamente cuando lo que ellos están planteando es que aquí hubo un sesgo por parte de quienes investigaron este caso. Mira, primero que hay que separar las cosas, porque te insisto, hay que dividir el proceso. El proceso, uno en la primera etapa, donde estuvo el fiscal Almendares, y otro en la etapa donde estuvo el fiscal Peña. Efectivamente, el fiscal Almendares desestima en el fondo acusarlo porque encontraba que no habían pruebas suficientes, y el caso del fiscal Peña aplica un criterio distinto. En ningún caso, te insisto, aquí se actuó con ningún sesgo, porque las pruebas estaban. Si aquí le pase posteriormente. Pero si estaban las pruebas, ¿por qué finalmente y uno de los planteamientos es que ninguna prueba se pudo responsabilizar a alguna de estas personas, ni siquiera los testimonios tampoco? Porque esto es muy fácil. Una de las pruebas del GOPE fueron desestimadas porque encontraron de que en los rastros de pólvora, te insisto, se cuestionó en este caso las pruebas porque no se había respetado la cadena. Y como no se respetó la cadena de evidencia, que por eso en el fondo, en este caso específico, se desestimaron las pruebas. No es que las pruebas no estuvieran, las pruebas estaban, pero supuestamente el procedimiento o cómo se entregaron no se dieron garantía en la entrega de las pruebas, y eso fue lo que generó de una u otra forma que se hayan sido desestimadas. No es que no existieran, estaban, eran reales. Aquí hubo pero un no problema. Se pudo establecer el vínculo, que eso es uno de los planteamientos que se establece, o también los peritajes, los testimonios. Es que también los peritajes, te insisto, que fueron desestimados porque se consideró que la cadena de pruebas, o no se había respetado la cadena de pruebas. Aquí claramente te insisto que hay un problema mayor, y el problema puntual es que todo el proceso, porque aquí dicen, mira, aquí Carabineros actúa en forma negligente, aquí no es un problema de Carabineros, porque resulta que si tú me dices que cambiaron una letra o que la palabra no era la adecuada o no te gustó cómo fue la redacción, porque aquí fueron hechos subjetivos, en ningún caso se hizo una evaluación objetiva del proceso. Porque si tú desestimas una prueba porque encuentras, porque así lo decía la Defensoría Pública, que en el fondo se desestimaron pruebas porque la redacción no estaba bien, no es que la prueba estuviera mala,
Pero hubo también algunos casos que llamaron bastante la atención, que eran pruebas como, por ejemplo, póster de un cantante de rock, libros también que fueron parte y que en una primera instancia se dejaron de lado. Estamos de acuerdo que hay situaciones y situaciones. En general también hay que reconocer que efectivamente había algunas pruebas de que no correspondían a la realidad y está bien que se hayan sido desestimadas, pero aquí hubo pruebas concretas, objetivas, con hechos irrefutables, como por ejemplo el rastro de pólvora, fueron desestimados. Y uno pone en cuestionamiento a cómo opera el GOPE, y a mí me parece que eso es grave, porque eso claramente, por parte de los jueces, yo creo que quienes son los responsables de impartir justicia en Chile no lo están haciendo, y hoy día protegen más los derechos de los delincuentes que los derechos de las víctimas. Diputado, hablemos de la figura del ex fiscal Peña. Trabaja actualmente el Ministerio del Interior, ese ha sido uno de los puntos también que constantemente la oposición y también quienes eran parte de la defensa de los absueltos señalaban que era algo que podría al fondo establecer este montaje del cual se habla. ¿Por qué se va a trabajar el Ministerio del Interior? Tal vez podría haber sido una torpeza cuando justamente 2 días antes había había dicho quiénes eran las personas, había hecho estas acusaciones. A ver, mira, lo del fiscal Peña, te insisto, la gran mayoría de las pruebas correspondían al periodo del fiscal Almendares. El fiscal Almendares, cuando él le tocó llevar a cabo la investigación, estaba Edmundo Pérez Lloma. O sea, venir a decir que aquí hay alguna responsabilidad, yo no descarto ningún tipo ni estoy defendiendo al fiscal Peña, pero aquí también hay que ser honesto, aquí se presume inocencia hasta que se muestre lo contrario, y que es súper fácil enloar o desacreditar a una persona cuando en la práctica los mismos abogados de la defensa saben perfectamente que la gran mayoría del proceso se llevó a cabo en la época del fiscal Almendares, no el fiscal Peña. Entonces venir a decir mira, es que el fiscal Peña, porque se fue a trabajar al Ministerio del Interior, esto puede ser un montaje, pero por favor, las pruebas fueron contundentes. Lamentablemente aquí hubo otro problema. Se actuó con un sesgo político, porque a mí nadie me puede decir que poner una bomba en Chile no es un acto terrorista, porque eso en el fondo es el fallo. Y claramente, si poner una bomba en este país no es un acto terrorista, no sé lo que es. Entonces, claro, y es por eso en el fondo que la justicia en nuestro país cada vez está más mala. Cada vez la gente desconfía más de nuestro sistema judicial porque los jueces hoy día están aplicando un criterio subjetivo y no objetivo al momento de evaluar las pruebas. Y obviamente protegen más los derechos de los delincuentes. ¿Y eso ocurre en este caso también? Y yo creo que sí, y te insisto, porque tú no puedes desestimar pruebas, porque encuentras que la cadena de custodia no se respetó. Ejemplo de las pruebas que entregó el GOPE, cuando hay rastro de pólvora. Y tú consideras que los rastros de pólvora fueron desestimados porque a lo mejor la redacción no le gustó a los jueces, pero por favor, o sea, aquí hay que redactar como el juez quiera. O sea, claramente aquí hay problemas de fondo, y aquí hay un problema que lo que se está sucediendo hoy día es que está poniendo en jaque el sistema judicial, donde claramente aquí se están tomando decisiones y se está impartiendo justicia con una mirada subjetiva de la realidad. Diputado, ¿usted cree que en esta comisión que se va a formar investigadora tal vez se busque una responsabilidad política del ministro del Interior? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Igual va a ser la postura de los parlamentarios del oficialismo? Mira, a mí me da risa los parlamentarios de la Concertación. Primero acusan de que hay que respetar los poderes y la independencia de los poderes del Estado. Son ellos los que criticaban cuando el propio ministro Ginspeter criticaba el accionar del Ministerio Público, de los fiscales y también de la Corte Suprema en relación al tema de la delincuencia. Y ellos decían que había que respetar. Y ahora dicen que no hay independencia de los poderes, que hay una vinculación entre el Ejecutivo y el Judicial. Pero por favor, si sabe que más, aquí lo único que buscan es desacreditar, desprestigiar al gobierno del presidente Piñera. Ahora lo van a hacer a través del ministro del Interior, y claramente eso es inaceptable. Aquí el gobierno puso mucho énfasis a descubrir a los responsables de las bombas. Y aquí también hay que ser honestos. ¿Qué pasó después de que fueron sometidos a proceso todos los imputados? Hubo un tiempo, o prácticamente varios años, que no hubo ni siquiera una bomba. ¿Por qué habrá sido? ¿Alguna coincidencia? ¿O fue porque realmente estas personas estaban involucradas? Por eso yo creo que hay que ser bastante cuidadoso. Si aquí yo creo que la justicia ha actuado tomó una decisión subjetiva, poco clara, yo creo que inclusive poco garantista, y además prácticamente hoy día protegiendo a los delincuentes y no los derechos de las víctimas, en este caso de la gran mayoría de la sociedad que quiere vivir en un país libre y además mucho más seguro de lo que estamos,
porque hoy día se está poniendo en jaque nuestro sistema judicial. Bueno, vamos a ver entonces lo que sucede con esta comisión investigadora de la cual también forma parte. Le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Hacemos un alto, pero ya volvemos con más noticias.